sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que los cielos te partan dos, inúndanos en el Le damos gracias a Dios por este maravilloso día, hermanos. Y le damos gracias a cada obrero del Señor, hermanos, que cada servicio está dispuesto su corazón para trabajar en su obra, ¿verdad? Y a cada uno de ustedes, que Dios me los bendiga, hermanos. Mira, solamente te voy a pedir que prepares tu Biblia. Aún no vamos a leer el texto todavía, pero solamente prepara tu Biblia en el libro de Mateo capítulo 2. Solamente tenla preparada allí y vamos a hacer una oración que sea el Espíritu Santo en esta hermosa mañana, hermanos, obrando en cada palabra que salga de la boca de su siervo hoy, hermanos. Yo te voy a pedir, hermanos, con todo mi corazón que estés muy atento al mensaje de hoy, porque es un mensaje que a lo menos a mi vida, hermanos, wow, habló tremendamente el Señor a mi vida. Pero tenemos que estar bien alertas a lo que Dios está hablando, porque si no vamos a perder la esencia de esta palabra. Vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude. Vamos a pedir al Espíritu Santo que cualquier, hermanos, cualquier perturbación, espíritu de perturbación que quiera venir en estos momentos a nuestra mente, que sea desechado, que sea echado fuera. Y que nuestra mente solamente tenga la capacidad en este momento para estar atento a la palabra de Dios. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre. Señor, te damos gracias por cada uno de tus hijos e hijas que están aquí hoy en esta mañana, listos y preparados para escuchar tu palabra, Señor. Padre amado, mi Dios, en tus manos estamos, Señor. Y suplicamos, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo quien en este momento, Señor, limpia toda la atmósfera de todo espíritu que quiera venir a perturbar las mentes de tu pueblo, de toda distracción, todo espíritu de sueño. Señor, en el nombre de Cristo Jesús los declaramos fuera de este lugar, de esta mente, Señor. Padre, que esté nuestro corazón dispuesto, Señor, para escuchar lo que hoy tú tienes para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Puedes tomar tu asiento, hermanos. Y mira, y quiero comenzar con una pregunta. Y esta pregunta, hermanos, creo que a todos nos ha sucedido. A todos. Casi te lo garantizo que a todos nos ha sucedido. Pero quiero comenzar con esta pregunta. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en algún momento de nuestra vida, cuántos de nosotros hemos dejado pasar una llamada importante? Una llamada importante que llegó a tu celular y que por alguna razón u otra tú la dejaste pasar, no la contestaste. ¿A cuánto nos ha pasado eso? Una llamada que pudo cambiar un día, una decisión, una llamada que pudo cambiar o incluso una etapa en nuestra vida. Algunos de nosotros a veces no respondemos esas llamadas porque estábamos muy ocupados y el teléfono sonó y sonó, y por la ocupación que tuvimos no la respondimos. Otros porque no reconocieron el número el cual esa llamada estaba entrando. ¿Cuántos dicen amén? Y otros simplemente no contestamos esas llamadas porque simplemente no escuchamos el timbre del teléfono. Pero yo estoy seguro que a todos nos ha pasado esto. Amén, iglesia.
esa llamada que tú la ves en tu celular varias horas después y dices, si hubiera contestado, todo habría sido diferente. Tal vez era una oportunidad que tú estabas esperando. Tal vez era un aviso de algo. Quizás era una puerta que Dios mismo estaba abriendo para ti, pero no contestaste. Una llamada perdida puede cambiarlo todo. Así, ignorar la llamada de Dios puede cambiar un destino para mal. Y hoy quiero predicar bajo el tema la llamada perdida. La llamada perdida. Iglesia, y si te dijera que muchos cristianos viven su vida con llamadas espirituales perdidas. Dios llama, pero no todos responden. Y entre los que sí responden, no todos permanecen en aquello para lo cual fueron llamados. ¿A qué nos llama el Señor? ¿Cuál es el propósito de esa llamada del Señor que muchas veces nos está llamando? Y quiero que lo pongamos en el perspectiva como si nos estuviera llamando por teléfono, porque es más entendible de esta manera. Dios nos llama. ¿A qué nos llama? ¿Para qué nos llama el Señor? Dios nos llama al arrepentimiento. Dios nos llama a la entrega total, a la santidad. Dios nos llama al servicio. Dios nos llama al compromiso. Y aún así, muchas veces seguimos con nuestra vida como si nada hubiera pasado. Seguimos ignorando esas llamadas. El teléfono timbra y timbra y timbra. Muchas veces vemos el número y lo ignoramos. Jesús dijo en su palabra, Mateo 22:14, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Wow. Y hoy, antes de entrar al mensaje, hermanos, yo te invito a hacerte una pregunta profunda a ti mismo. Una pregunta profunda. Háztela a ti mismo. ¿Estoy respondiendo al llamado de Dios? ¿O simplemente estoy viendo su llamada y dejándola sonar? Porque la diferencia entre ser llamado y ser escogido se encuentra en cómo respondo a la voz de Dios. Miren, en el libro de Mateo capítulo 22, la Biblia aquí nos presenta la parábola del banquete de las bodas del Cordero de Dios. Y aquí en esto, hermanos, en este capítulo 22 de Mateo, hermanos, nos muestra que el rey llama a muchos. Porque el rey tiene un hijo que se va a casar. Y el rey hace la invitación. El rey empieza a llamar a muchas personas, muchos conocidos, muchas personas que él ama y aprecia. El rey llama a muchos, pero los invitados rechazan la llamada. Algunos de los invitados rechazaron la llamada. Otros la aceptan, pero no entran en las condiciones del rey. Finalmente el rey concluye diciendo estas palabras: muchos son los llamados y pocos los escogidos. Hoy Dios quiere hablarnos de aquello que puede impedirnos permanecer en su reino, y aún cuando Él mismo nos ha invitado. Muchas veces tenemos la certeza de que Dios me llamó, Dios me hizo la invitación a venir y a entrar,
entrar a ese banquete. Dios ya me extendió la invitación, sí. Pero eso no te garantiza que vas a permanecer ahí. Y de eso quiero hablar. Punto número 1, quiero hablar sobre el llamado. Es muy amplio. Quiero hablarte que el llamado es muy amplio. El llamado que hace el Señor, la invitación que hace el Rey, es muy amplio aquí. Esto nos habla de la gracia, hermanos. Esto nos habla que la gracia se ofrece a todos. La parábola, hermanos, nos muestra a un rey que no se cansa de invitar. Envía a siervos una y otra vez y los vuelve a enviar, les vuelve a recordar. Si tú lees la parábola, hermanos, en el capítulo, desde el versículo 1 hasta el 14, allí está escrito, hermanos, cómo el rey empieza la primera invitación y manda a sus siervos. Y los manda que vaya a extender la invitación a todo el pueblo alrededor. Porque él está orgulloso de su hijo. Dice, mi hijo se va a casar, voy a hacer un gran banquete y tú estás invitado. Entonces invita, hermanos. La parábola nos muestra, hermanos, a este rey que no se cansa de invitar. Envía a siervos una vez, la segunda vez, la tercera vez. ¿Y a quiénes invita? Él invita a los que están bastantemente ocupados, invita a los indiferentes, a los despreciados e incluso a los que están lejos en los caminos. Esto revela algo poderoso del corazón de Dios en nuestras vidas. El llamado, ¿qué es lo que revela aquí? ¿Qué es algo poderoso que Dios está revelando a nuestras vidas? Que el llamado no depende de tu pasado. Porque aquí el rey no hizo excepción. Entonces el llamado o la invitación que el rey hace no depende de tu pasado. El rey no distingue entre buenos y malos. Él llama a todos por igual. Porque su invitación no se basa en quién eras en tu pasado, sino en lo que Él quiere hacer contigo. Esa es la invitación de nuestro rey. Nuestro rey no se fija si eres bueno o malo, si eres pecador o si vives en santidad. Porque la invitación que Él da, hermanos, no depende de lo que tú eres o de lo que tú eras, sino que, hermanos, depende de lo que Él quiere hacer contigo y conmigo. También podemos ver que el llamado revela la misericordia de Dios. Dios no invita, hermanos, una sola vez. Mira, cuando nosotros vemos aquí, hermanos, Dios no invita una sola vez. Él insiste. Él busca. Él vuelve a tocar la puerta. Muchos de nosotros, hermanos, no estamos aquí porque respondimos rápidamente al llamado de Dios, a la invitación de Dios, sino porque Dios no se rindió con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Yo no acepté la primera invitación de Cristo, ni la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. Yo no sé cuántas veces yo rechacé la invitación de Dios. Pero Dios nunca se dio por vencido, nunca se rindió conmigo. Él continuó enviando a siervos, a siervas, a que me volvieran a extender la invitación. Yo creo que si yo preguntara cuántos de aquí gozosamente aceptaron la invitación rápidamente la primera vez, yo creo que hay muy pocos. Ahora, necesitamos entender algo bien importante aquí. Es bien necesario entender, hermanos, un concepto bien importante aquí. ¿Cuál es eso, hermanos? Que el llamado o la invitación nos abre la puerta. Sí, eso es cierto. Pero no nos garantiza permanecer dentro. Él, o sea Dios, nos encontró en nuestro camino. Él nos encontró en nuestro pecado, en nuestra confusión de mente.
y puso su invitación en nuestras manos. Yo me encontraba perdido, iglesia. Me encontraba confundido, me encontraba ocupado, me encontraba, hermanos, en todo lo que tú quieras imaginarte. Pero aún así Dios me encontró, hermanos, y puso la invitación en mis manos. Pero entrar al templo, esa invitación es que Dios me invitaba, que le conociera. Me invitaba a congregarme en una iglesia. Me invitaba, hermanos, y ciertamente hubo un momento después de varios intentos, hermanos, que yo acepté esa invitación. Y ciertamente entré a un templo por primera vez en mi vida, un templo cristiano. Pero entrar al templo de Dios no es la meta final, es apenas el inicio, el comienzo. Entonces quiero tocar este otro punto, el punto número 2, hermanos, que lo que puede descalificarnos a nosotros. ¿Qué es lo que nos descalifica para ser elegidos? Porque todos somos llamados, tú estás aquí porque fuiste llamado. Todos somos llamados. Pero ahora la pregunta es, ¿qué es lo que te descalifica a ti y me descalifica a mí de ser escogido? Porque dice la palabra de Dios, muchos son los llamados. Y cuando la palabra de Dios dice muchos, no quiere decir que unos sí y otros no. Eso significa que todos son llamados. Dice, pero pocos son los escogidos. Entonces, ¿qué es lo que nos puede descalificar para ser escogidos? Hay muchas cosas, pero quiero solamente tocar algunas que se ven continuamente dentro del caminar cristiano. Uno de ellos es la indiferencia espiritual. La indiferencia espiritual. En la parábola, hermanos, mira, en la parábola podemos ver que algunos de los que fueron invitados, algunos ignoraron la invitación. En Mateo capítulo 22, versículo 5 dice, pero ellos, sin hacer caso, oh wow, sin hacer caso, se fueron. Uno a su labranza, otro a sus negocios, otros a diferentes lugares. Pero lo que me llama la atención es que cuando llegaron estas personas, cuando llegaron los siervos del rey a hacerle la invitación, dice que ellos, sin hacer caso a la invitación, se fueron. Cada quien por su propia cuenta. Incluso cuando tú sigues leyendo, dice que unos fueron a sus labranzas, prefirieron el trabajo que la invitación. Hoy en día se ve mucho eso. Otros a sus negocios, otros ya tienen su propio negocio, ya tienen tanto negocio que ya no tienen tiempo para aceptar invitaciones. Pero luego dice, y otros atentaron contra mis siervos que yo envié. O sea, se enfadaron de las invitaciones y hasta los quisieron matar, o incluso mataron a algunos de ellos. Y quiero decirte una cosa, que a estas personas que el rey los estaba invitando, estos no eran enemigos del rey. No eran enemigos del rey. Estos eran personas muy amadas por el rey, muy apreciadas por el rey. Por eso les estaba extendiendo una invitación personal. La indiferencia, amada iglesia, la indiferencia espiritual es una de las formas más peligrosas de rechazar a Dios. ¿Por qué? Porque no se siente como que es pecado. Porque tú estás aquí, yo estoy aquí, y con eso sentimos como que yo estoy haciendo las cosas bien, estoy aquí. Pero la indiferencia espiritual es una de las más peligrosas. Te voy a decir por qué. Porque viene un gran engaño por medio de esto. Porque Dios te habla, Dios te llama, tú escuchas el llamado de Dios, tú dices gloria a Dios, amén, tú dices amén, pero luego no haces lo que Él te está pidiendo que hagas. Eso se llama indiferencia espiritual. Te da lo mismo, lo hagas o no lo hagas.
Ya no sientes mal el no hacer lo que Dios te está diciendo que hagas. Ya no te sientes culpable. No te sientes culpable de no hacer lo que Dios te está diciendo que hagas, porque al fin y al cabo aquí estás en el templo. Aquí estás escuchando palabra. Aquí tienes un ministerio. Aquí tienes esto. Aquí tienes lo otro. Y por eso es que es tan peligroso. Porque te sientes como que no estás haciendo pecado. Entonces la indiferencia espiritual es una de las formas más peligrosas de rechazar a Dios. Porque no se siente como pecado, pero sí apaga la voz del llamado, del que te está llamando. La apaga, la opaca. ¿Cómo aplico esto a mi vida? La voz de Dios, hermanos, compite con nuestras agendas personales. Cuando hay indiferencia espiritual, aquí hay una competencia. Ahora ya no es lo que Dios dice que se va a hacer, porque ahora ya está en competencia la voz de Dios con tu agenda personal. Entonces, cuando hay indiferencia espiritual, tú ya no estás atento a la voz de Dios, sino que estás más atento a tu propia agenda personal. Y ahí es donde empiezas a opacar la voz del que te está llamando. La empiezas a minimizar. Le das menos importancia. Ahí dices que al cabo ya después. Yo sé que Dios me está llamando ahora, pero ya después. Entonces, ¿qué más hace la indiferencia espiritual? El llamado de Dios se puede perder. No por rebeldía, no, porque aquí estás, aquí estamos. No se puede perder, no por rebeldía, sino por prioridades mal colocadas. Prioridades mal colocadas. ¿Qué quiero decir esto? Que hay muchas cosas importantes en la vida, muchas cosas importantes, pero hay prioridades. Pero a veces que no tenemos nosotros en orden las prioridades en nuestra vida. A veces que no las tenemos en orden. Y eso es lo que nos puede causar perder el llamado de Dios en nuestra vida. Y Dios, hermanos, quiere que tú y yo tengamos algo bien claro. Que para nuestras vidas Dios debe ser lo primordial, lo primero, sobre todas las cosas. Mira cómo comienza este versículo, Mateo capítulo 10, versículo 37. Y Dios con esto nos está dando una idea de qué tan importante es tener las prioridades en línea. Mira lo que él dice: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. En otras palabras, el que pone a su mamá o a su papá como prioridad antes de Dios, dice, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y mira, ¿y por qué está usando como ejemplo a los padres y a los hijos? Porque es a lo que más se ama. Es a lo que más, después de Dios, es a lo que más se ama muchas veces. Entonces Él te está diciendo, si pones esto antes que a mí, no eres digno de mí. ¿Y cuántos de nosotros a veces continuamente ponemos a papá o a mamá antes que a Dios? Ponemos a nuestros hijos antes que a Dios. Y luego sigue hablando y mira lo que dice el versículo 38. Versículo 38 dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Mira cómo comenzó en el 37. Si tú amas a tu familia antes que a mí, no eres digno de mí. Ahora, ¿qué está diciendo? Si te amas a ti mismo antes que a mí, no eres digno de mí. Porque dice, el que no tome su cruz. ¿Qué es eso? ¿Qué simboliza la cruz? La cruz simboliza la muerte. El que no quiera morir al yo, el que no abandone el yo, mis cosas personales, carnales, lo que sea, dice, no es digno de mí.
El que no tome su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Aquí está hablando. El que no se atreva a morir al yo no es digno de mí. Que no te pongas tú como prioridad antes que Dios. ¿Y cuántas veces hacemos eso nosotros? ¿Cuántas veces Dios nos está haciendo un llamado? Y tú dices, ay no, pero es que hoy no tengo ganas, hoy no voy. Te estás poniendo tú antes que el llamado de Dios. Y es lo que dice allí, no es digno de mí. Dios te pide algo. Dios te está llamando a que seas de apoyo en algo, a que sirvas en alguna área, a que seas obediente, en que aportes. Oh no, yo no voy a hacer eso. No has muerto al yo. Dice, no eres digno de mí. Y mírenlo por último, el 39, lo que dice. El que haya su vida, la perderá. Wow. El que haya su vida, la va a perder. La perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Qué está diciendo esto? Si tú vives para ti, si tú vives para tus negocios, si tú vives para tus cosas personales, materiales, si tú vives para saciar lo necesario aquí en la tierra para ti, vas a terminar perdiéndolo todo. Pero si tú lo pierdes todo aquí terrenalmente, todo pierdes aquí a causa de Cristo, vas a hallar la vida eterna. Entonces aquí nos está mostrando, hermanos, qué tan importante es. Qué tan importante es esto. Nos está hablando, hermanos, aquí de, ¿verdad? De la indiferencia espiritual. Ahora, no basta, hermanos, quiero que entendamos algo. Que todos somos llamados. Pero no basta con haber sido llamados. Debemos valorar la invitación más que nuestros intereses. Hoy pregunto, ¿qué está ocupando el primer lugar en tu corazón? Esta pregunta, medite en ella. Cuando mi esposa abrió el servicio en la mañana, ella también hizo una pregunta y ella dijo, no contestes esta pregunta con ligerez. Tampoco contestes esta con ligerez. Haz esta pregunta. La pregunta es, ¿qué está ocupando el primer lugar en tu corazón ahora? ¿Qué prioridad ha desplazado tu búsqueda de Dios? En otras palabras, ¿por qué ya no buscas a Dios como lo buscabas antes? Cuando de recién te enamoraste de Cristo, que lo buscabas a todas horas. Lo buscabas en la mañana, lo buscabas a mediodía, lo buscabas en las noches. Aún te levantabas entre las 2, 3 de la mañana y empezabas a buscar a Dios en oración, hermanos, en adoración. Y te estabas enamorado, enamorada del Señor, hermanos. Y ahora la pregunta es, ¿qué prioridad ha desplazado tu búsqueda de Dios? ¿Qué es lo que causó que ahora ya no busques a Dios como lo buscabas antes? La indiferencia descalifica, porque donde no hay pasión, la fe se enfría. Número 3. ¿Qué más te puede descalificar de ser escogidos? La falta de transformación, o sea, la irreverencia nos descalifica. En Mateo capítulo 22, seguimos hablando de la misma parábola. Mateo 22, 12, aquí nos habla de un hombre que estaba allí. Un hombre que logró entrar al banquete. Un hombre que llegó a entrar al salón, por decirlo así, al salón donde se iba a llevar a cabo el gran banquete de la boda del Cordero de Dios. Un hombre llegó a entrar allí.
Pero el hombre entra sin las vestiduras de bodas que eran requeridas. Porque en aquellos tiempos se acostumbraba de que el que hacía la invitación a unas bodas, y si él requería cierta vestimenta, él tenía que proveer las vestimentas. En otras palabras, enviaba a sus siervos no solamente a extender la invitación, un papel diciéndoles eres el invitado a esta fiesta, sino que también con esa invitación iban la ropa que se les daba en sus manos para que ese gran día se la pusieran, se vistieran. Entonces, en el versículo 12, el hombre que entra sin el vestido, hermanos, de bodas, ¿verdad? Había un hombre que entró, estaba allí, logró entrar. Pero la cosa es que era el único que no estaba vestido como el rey había exigido que se vistieran. No tenía las vestimentas del rey. Este hombre sí entró. Quiero que tengan algo bien en mente. Este hombre sí entró, pero se resiste a la transformación. En otras palabras, dijo sí con su presencia, pero dijo no con su corazón. Mira, ahí dice, y le dijo, cuando el rey ya estaba allí, ya los invitados estaban, ya todo estaba listo, el rey salió para ver, para dar un vistazo a todos los invitados. Y hubo alguien que captó la atención del rey y se le arrimó. El rey fue, se le arrimó y le hace esta pregunta. Le dice, amigo, ¿cómo entraste aquí? ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Aquí podemos ver que es posible que nosotros logremos entrar, pero el siguiente versículo, no le dije a mi hermano que lo pusiera, pero está tremendo. No quise ponerlo para no asustarlos, porque el siguiente versículo, bueno, te lo voy a decir, que al cabo tú ya lo sabes. Dice que cuando lo miró y no tenía vestimentas, mandó llamar a sus siervos, aquellos mismos que extendieron la invitación, y les dijo, sáquenlo, échenlo fuera, échenlo fuera. Donde va a ser llorar y crujir de dientes. Entonces mira, esta persona logró entrar. Fue llamado, sí. Fue invitado, sí. Cuando él recibió la invitación, él dijo, sí, sí voy. Allí estuvo. Fue llamado, pero no fue escogido. Fue desechado. ¿Qué representa este hombre? Esto es bien poderoso, iglesia. ¿Qué representa este hombre? Lo que representa religión sin arrepentimiento, representa presencia sin obediencia, representa, hermanos, apariencia sin transformación, representa fe sin sometimiento, representa un cristiano que no cambia nada. Allí estaba, allí estás tú. Asegúrate de que no estás viviendo una religión sin arrepentimiento. Asegúrate de que tú no estés aquí, presencia pero sin obediencia. Asegúrate de que tú no estés aquí solamente por apariencias. Soy el líder de esto y esto y esto y esto. Asegúrate que no estás aquí con apariencias solamente. Asegúrate que no estás aquí con apariencias sin transformación. Asegúrate que tú no digas yo tengo fe, pero sin sometimiento. Que nadie te diga nada porque újule.
un cristiano que no cambia nada. El gran mensaje de la parábola de Dios es este: hay cosas que pueden descalificarnos aún después de haber sido llamados por Dios. Sí, iglesia. Este mensaje es para la iglesia. No sé si hay aquí un invitado hoy. No me dieron ninguna tarjetita, pero no sé si hay un invitado. Pero, y si no hay ningún invitado, pues estás en el lugar correcto, porque este mensaje es para la iglesia, para los que ya están adentro, para los que dijeron sí, para los que aceptaron la invitación, para los que están vestidos. Se acabaron los amenes, aleluya. Este es el gran mensaje, iglesia. Lo voy a volver a repetir. El gran mensaje de la parábola de Dios es esta, de la palabra de Dios es esta: que hay cosas que pueden descalificarnos aún después de haber sido llamados. Dios no, mira, le voy a decir una cosa. Entonces tú estás pensando en tu mente, wow, entonces Dios es tan estricto que es casi imposible ser escogidos. No malinterpretes la palabra de Dios, porque Dios no pide perfección, no está pidiendo perfección, pero sí pide disposición a cambiar. Hay quienes quieren la salvación sin arrepentimiento. Hay quienes quieren la promesa sin proceso. Y hay quienes quieren a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Porque Señor quiere decir amo, un amo. Y cuando tú tienes un amo, tú te conviertes en esclavo de tu amo. Entonces un esclavo jamás le puede decir a su amo: no quiero hacerlo, o no puedo, o no voy a hacerlo. Un esclavo jamás le va a decir a su amo ya después. Por eso hay mucha gente, hermanos, que no quieren a Cristo como su Señor, porque si no lo tienen como su Señor, sí le pueden decir ahora no, después, cuando tenga tiempo, primero tengo otras cosas que hacer. ¿Por qué sí le puede decir a Cristo eso? Porque no lo tienes como tu Señor. Pero si lo quieren como su Salvador: Señor, sálvame, pero no me digas qué tengo que hacer. Aquí hay una verdad muy clave que tenemos que grabarnos en la mente: que Dios no nos pide perfección, pero sí nos pide entrega. Hermanos, lo que descalifica no es la debilidad, porque somos débiles humanamente, y eso no nos descalifica. Lo que descalifica no es la debilidad, sino la resistencia al cambio, que no queremos cambiar. No queremos someternos a la palabra de Dios. Ahora, este último punto que quiero tocar es lo que verdaderamente nos descalifica. Es un resumen de lo que verdaderamente nos descalifica. Cuando el Señor dice muchos, o en otras palabras todos son llamados, pero pocos los escogidos. Entonces voy a dar un resumen nuevamente de lo que verdaderamente nos descalifica. Lo que verdaderamente nos descalifica es la indiferencia, hermanos, hacia la llamada. La diferencia espiritual. La diferencia hacia ese llamado de Dios. ¿Qué significa esto? Ignorar la voz de Dios es decir: hay cosas más importantes que tú en mi vida, Señor. Cuando tú tienes indiferencia espiritual hacia la llamada de Dios, hacia el llamado de Dios, lo que básicamente tú estás haciendo es que estás ignorando la voz de Dios y le estás diciendo: Señor, ¿sabes qué? Yo en mi vida tengo cosas más importantes que tú. Eso es lo que le estás diciendo cuando hay indiferencia espiritual. Yo te voy a decir una cosa: si no hubiera indiferencia espiritual, si no hubiera cosas que son más importantes que Dios en tu vida, yo te aseguro que la gente no cabría en las iglesias. No cabría. La gente nosotros tendríamos que hacer los cultos allá afuera, hermanos, en todo el baldío, porque las multitudes no cabrían aquí.
si verdaderamente entendiéramos que lo más importante para nosotros es Cristo. Pero como hay indiferencia espiritual, la realidad es que sí la hay. Por eso la mayoría de las iglesias están solas, porque no hay tiempo para Dios, no hay tiempo para la palabra, no hay tiempo para ir a escuchar a un viejo gritón allá que se la pasa grite y grite. Espero que tú no pienses así de mí. ¿Qué otra cosa? La resistencia a la transformación. ¿Qué es eso? Rehusar. O sea, rehusar el vestido del rey es rehusar su obra en nosotros. Aquellos que se rehusan a estar vestidos de las vestiduras de Cristo. Lo que en verdad estamos haciendo es que nos estamos rehusando a que Él haga su obra en nosotros. La autosuficiencia espiritual es otra cosa que nos descalifica. La autosuficiencia espiritual. Creer que mi ropa, mi justicia propia, mis obras, mis hábitos es suficiente. Otra cosa que nos descalifica es la apariencia sin fruto. Estar cerca del reino, pero sin permitir que el reino entre en mí. Y con esto quiero concluir, iglesia. Mira, la llamada que no podemos perder. Hay una llamada que tú no puedes perder. Hay una llamada que tú no puedes ignorar. Hay una llamada que necesitas estar atento cada instante que suena tu teléfono. Y lo estoy poniendo así, en esa manera literalmente, para que entendamos. La llamada que no podemos perder. Muchos son los llamados. Dios está llamando a todos, a todos. Esa llamada no se detiene. Dios está marcando tu corazón una y otra vez. Esa es la llamada que no se puede desatender, ignorar. Pero lo que determina si eres parte de los escogidos no es cuántas veces escuches la llamada, sino cómo respondes tú a la llamada. La pregunta es, ¿la ignoras? ¿La aplazas? O sea, decir, lo dejo para después. ¿La contestas a medias? ¿Y qué es contestar a medias? Lo que hizo este hombre sin las vestiduras. Él contestó la llamada de Dios a medias. Él ciertamente, ¿por qué me refiero a medias? Porque ciertamente contestó la invitación. La tomó, la aceptó. Dijo sí, sí voy. Y se fue. Pero no se fue, no entró conforme al rey tenía por exigencia que entraras con las vestiduras. En otras palabras, ese hombre dijo: Señor, yo estoy listo para entrar. Yo estoy listo para entrar al reino, pero no lo voy a hacer a tu manera, Señor, sino que lo voy a hacer a mi manera. ¿Han escuchado ustedes que hay gente que dice: no, pastor? A mí me han dicho: no, pastor, sí le sirvo a Dios, pero a mi manera yo le sirvo a Dios. ¿Han escuchado esa frase? Yo le sirvo a Dios. ¿Sabes qué? Aquí no se le sirve a Dios a tu manera. Aquí dice la Biblia que tú y yo le vamos a servir a Dios a la manera de Dios, no a la manera tuya, sino a la manera de Dios. Hay cosas que Dios nos manda a hacer que no nos gustan, porque a la carne no le gusta. En mi vida, en mi trayectoria, como desde que comencé, hermanos, que acepté a Cristo en mi corazón, si tú supieras cuántas veces renegué yo de lo que Dios me mandaba hacer. Pero lo hacía, no porque quería hacerlo, sino porque Dios me estaba mandando, ordenando que así debería de ser.
Y esas cositas que yo hacía a la manera de Dios y no a la mía, son las que me empezaron a transformar mi vida un paso a la vez. Empecé a sujetarme a lo que Dios me ordenaba, aunque no me gustara, pero yo me empecé a sujetar, y cuando menos acordé, esas cosas que no me gustaban hacer, ahora las disfruto hacer. Porque aprendí que la manera de Dios es la mejor manera de servirle a Dios, amada iglesia. Hay veces que podemos decirte, hermano, hermana, pero mire, escrito está, así debe de ser, usted debe de hacer esto, usted debe de someterse a esto y a esto y a esto. Ay, pastor, pero eso es re difícil. Para la carne sí, pero para el espíritu no. Entonces cuando tú dices, eso es difícil, y sí, eso te está dando una señal que tú estás bien carnal, ¿verdad? Entonces, hermano, aleluya. Entonces, ¿estás ignorando esas llamadas? ¿O las estás reemplazando? ¿O las estás contestando a medias? ¿O permites? Mira, hay 4. O la estás ignorando, o la estás aplazando, o sea, ponerla para otra ocasión, o la contestas a medias, o permites que la voz del rey te transforme por completo. ¿En cuál de esas estás tú? Hay aquellos que están ignorando el llamado de Dios, y Dios no se cansa. Dios te sigue y te sigue llamando y te sigue llamando, ¿verdad? Y hay aquellos que están aplazando la llamada y dicen, al rato, Señor, para otro tiempo, para otro tiempo. Y hay personas que sí la están contestando, pero a medias, como este varón. O quizás contestaste la llamada y estás permitiendo que la voz del rey te transforme por completo. Esa es la mejor de todas. El hombre sin las vestiduras no fue expulsado porque fuera malo, no, sino porque se negó a cambiar. Hoy el rey vuelve a llamar. Iglesia, no pierdas esa llamada. No pierdas esta llamada. No solo entres al banquete, entra vestido de Cristo. Entra vestido de Cristo. No solo digas, aquí estoy, porque todos decimos esto, aquí estoy, Señor. No solo digas, aquí estoy, di, cámbiame, Señor. Que cuando Él vaya a ver, o sea, como el rey, cuando ya estaba todo listo, salió de donde estaba y fue a ver a todos sus invitados. Que de igual manera, cuando Él vaya a ver a sus invitados, nos encuentre vestidos, nos encuentre preparados, que nos encuentre transformados y que nos encuentre como uno de los escogidos. Dios no busca perfectos, busca disponibles. Dios no busca impecables, busca transformables. Todos fuimos llamados, pero los escogidos son los que permitieron que el rey los vistiera. Quiero que nos pongamos de pie en este momento, iglesia. Y le voy a pedir que por ahorita, solamente por ahorita, que si pueden venir a el teclado. Y poco después los de la alabanza, pero por ahorita el puro teclado. Iglesia, mira, allí no te desconcentres, cierra tus ojos y medita en esto. Medita tú en esto. Quizás tú estarás diciendo, wow,
Este sermón es un poco duro para mí. Es un poco duro para los corazones. Pero todo depende cómo tú lo tomas, cómo lo recibas. Mira, Dios no está buscando perfección, iglesia. Quítate eso de la mente. Yo sé que la Biblia sí habla de ser perfectos, pero aquí lo estoy diciendo en un aspecto diferente. Dios no busca perfectos, busca disponibles. Él solamente quiere que tú estés disponible a los cambios que Él te pide hacer, porque Él hará esos cambios por ti. Pero tú tienes que tener un corazón disponible. Dios no busca impecables. Él busca transformables. Que aunque tú tengas pecado, que aunque tú estés quizás hoy en este momento presente viviendo en pecado, Dios no te está desechando por eso. Porque Dios no busca impecables, pero sí busca transformables. Que tú le puedas decir al Señor: Señor, aquí estoy. Estoy en pecado, Señor, pero necesito ser libre del pecado. Que tú le des la oportunidad a Cristo de transformar tu vida, de que Él comience a poner esas vestiduras en ti. Hay personas que no aceptan las vestiduras. Por eso son personas que no aceptan la transformación. Pero Él no quiere impecables, Él quiere transformables. Hoy Dios extiende el vestido de Cristo sobre ti. Imagínate esto. Por eso te digo, cierra tus ojos. Imagínatelo, vívelo. Vive este momento. Con tus ojos cerrados, medita. Ahí tienes a Cristo delante de ti, enfrente de ti. Y Él tiene sus manos extendidas y te está ofreciendo unas vestiduras blancas. Ahora está en ti, en tú también extender tus manos y recibirlas o rechazarlas. Pero ahí está Cristo enfrente de ti. Enfrente de ti. Hoy Dios extiende el vestido de Cristo sobre ti. ¿Qué es el vestido de Cristo? ¿Qué son las vestimentas de Cristo? El perdón, la gracia, la pureza, la obediencia, una identidad nueva. Lo único que puede descalificarte es rechazar ese vestido. El altar está abierto para el que quiera venir. El altar está abierto. Esa es otra de las llamadas que Él te está haciendo. Quizás estás escuchando a ese celular tuyo sonar y sonar y sonar. ¿Vas a contestar o vas a ignorar la llamada? Iglesia, no pierdas esta llamada. Ya has perdido muchas. Ya has ignorado muchas llamadas que Él te ha hecho. No pierdas esta llamada. No te quedes en tu ropa vieja. No entres al reino con tu manera de vivir. Deja hoy tu pasado, tus excusas, déjalas. Deja hoy atrás tu orgullo y ponte las vestiduras que el Rey te extiende en esta mañana. Porque la llamada está sonando. La llamada está sonando. Tu celular está sonando en este momento. Ahora la pregunta es: ¿responderás? ¿Contestarás esa llamada? ¿O la perderás otra vez?
o la perderás otra vez. Quiero pedirle al grupo de líderes que comencemos a orar. Comencemos a orar por los que están aquí en el altar. Le voy a pedir a mi hermano Uriel, no tenemos ahorita suficientes. Apóyenos a orar, mi hermano Uriel. Mi hermana Isabel, también ayúdenos a orar, mi hija. Especialmente en los jóvenes. Ustedes concéntrense mucho en los jovencitos.